Soy feliz. Capítulo 13. Una explicación después. Rina estaba en una incógnita sobre lo que aprendió. Principalmente porque ahora tenía un libro en sus manos, leyendo su contenido sobre qué era el chakra. ¿Por qué? Naruto le había dado una explicación sobre lo que era el chakra. Aunque no le tomó la mitad del día en contarle todo. Eso y que no podía contarle a una niña de otro mundo de demonios cómo se creó el chakra en su mundo, y sobre todo, cómo es que se ocasionó todo, con ser el líder de una aldea oculta, y cómo es que pasó a tener a Kurama dentro de él. Nada de eso podía ser contado. Aún. Después de su explicación, Rina estaba muy interesada sobre lo que era el chakra, incluso si ella ya lo sabía de su mundo natal con los yokai, quería saber cómo es que los humanos aún eran capaces de usar chakra. Debía de haber una razón, y ella debía de encontrarlo de alguna manera. Después de la explicación que le dio, ella sacó un libro de uno de los estantes. Con permiso de Naruto, claro. La pequeña pelirroja se sentó en el sillón, leyendo el contenido del libro con bastante curiosidad, sobre algunos de los principios del chakra. Ella no necesita ser una genio para leer el idioma del libro. Una ventaja de ser una demonio. Podía leer el idioma sin tener que aprenderlo, y más por entender el habla de la gente. Una de las cosas que ella poseía, y nada más que eso. Aprender el idioma de algún otro lugar no era para nada un problema. Puesto también a tener una larga vida. Además de eso, habían muchas cosas que ella quería aprender sobre este nuevo mundo. Naruto ahora miraba a Rina, leer el libro que ella había tomado, y supo que era muy lista en querer aprender sobre algo a lo que él no quería en el pasado, porque se le hacía aburrido en muchos casos. Las cosas cambian con el tiempo. Ahora mismo más clones terminan por firmar los papeles que tenían encargados a terminar. Eso y que ya llevaba una hora en su trabajo de firma papeleo y sobre las cosas que debía permitir y tal vez no. Además de eso, había dejado que los ambos que se encontraban en el techo de su oficina dejaran el lugar. La cosa fue que no quería que vieran a Rina, puesto a que no quería levantar preguntas sobre qué hacía él, cuidando de una niña, que además de eso, era una demonio. Sería un caos si alguien llegara a enterarse sobre Rina. Aunque, era agradable tener compañía en su oficina. Tener a sus clones no era lo mismo que tener a alguien diciéndote lo bien que hacía su trabajo como Hokage de su aldea. Y cómo es que mantenía todo a su alrededor funcionando como siempre. El tiempo siguió pasando, y Rina seguía con el libro en sus manos. Su mente, además de querer seguir aprendiendo, seguía pensando en algunas cosas sobre sí misma. Si hubiera sido una demonio con reservas de magia más altas, hubiera estado jugando haciendo hechizo por todos lados, divirtiéndose con hacer algo increíble como hecho un portal, sin tener que dibujar el sello, y tal vez aprendiendo a volar con sus alas por los cielos, para ver cómo era todo desde su perspectiva de ver un nuevo mundo y una aldea, desde lo alto de los cielos. Siempre se preguntó qué tan bueno sería volar. Lástima. No podía usar sus alas para tal cosa, debido a su poco fuerza que tenía sobre las alas, además de que también requería una buena resistencia con sus alas y el suficiente equilibrio para poder usarla. Nunca fue así. Siempre tuvo envidia de todos los demonios de su misma edad que parecían usar sus alas sin dificultad alguna. Volando por el cielo, viendo las nubes, y las maravillas de sentirse libre. Pero, ella nunca fue capaz de tal cosa, y siempre se condenó a ser una inútil, de no tener lo que otros niños de su edad tenían. Otra cosa más para pensar que era inútil, y una decepción si alguien le preguntara qué tan buena era como una demonio, o que tal vez nunca lo fue. Si no tenía nada como los demás, entonces se esforzaría por aprender. Solo aprender. Su inteligencia era lo único que tenía para poder al menos no ser llamada un desperdicio por no ser como todos los demonios en su mundo. Y lograr algo con lo que tenía, aunque dudaba de que eso fuera así, si al menos alguien más la hubiera visto como es, y lo que sentía. Se esforzaría. Su lectura siguió bastante tranquila, hasta que sintió sus ojos empezar a parpadear, y los sentía muy pesados como para querer quedarse más tiempo leyendo el libro. Ella podía seguir leyendo, de no ser porque no era tan activa. Su cuerpo tampoco era el más resistente que digamos, y sus energías para poder superarse eran penosas, a comparación de otras. Ella empezó a dejar de sentir la fuerza en sus manos, casi deslizando el libro para caerse al suelo, y ella recostándose a un lado del sillón, el libro a un lado de donde estaba. Ella no quería. Pero su cuerpo simplemente ya no le obedecía, de no sentirse cansada. Naruto dejó lo que estaba haciendo, solo para ver a la pequeña pelirroja, dormida en el sillón.
Poco sabía él sobre la poca resistencia de la niña, y sobre lo que aún le faltaba de su ser. Pensando que había hecho suficiente trabajo el día de hoy, se levantó de su haciendo, y recogió a Rina en sus brazos, solo para después estar en su hogar, una vez más. Subió las escaleras, mirando cómo Rina seguía durmiendo en sus brazos. Era un sentimiento extraño no saber que pudo haber tenido una vida como todos los demás. Todos sus amigos ya tenían pareja, incluso estaban casados. Todos ellos tenían una familia a la cual podían ver cada día, mientras que él se mantenía absorto a hacer su trabajo como el ocaje de toda una aldea. No teniendo nada de lo que ellos tenían en sus vidas. Una vida solo. Pero, eso había estado cambiado estas últimas semanas. Había llegado a su vida, una niña demonio, que había pasado mucho siendo tan joven. A pesar de todo, él se había propuesto a cuidar de ella, como si no fuera gran cosa. Aunque debía de admitir que, ya no quería estar solo. Había vivido solo toda su vida, y estos tiempos eso seguía siendo igual. Ahora, venía, a su vida, alguien que le hacía compañía, y que debía de cuidar a toda costa de que algo malo le sucediera. Aún recordaba lo que sucedió ese día cuando se topó con Hinata. La niña había dicho algo que él mismo no podía ignorar. ¿Realmente sería bueno, siendo el padre de alguien que no era su hija? Rina tenía padres, que nunca supieron o valoraron su existencia en primer lugar. Eso fue lo que la trajo a este mundo, y pasar viviendo con él. Porque no tenía un lugar al que ir en primer lugar. Y él, solo era un hombre soltero, además de ser el ninja más fuerte de la aldea, el ocaje de la aldea. No era nada de lo que otros pensaban. No tenía familia a que ver cada vez que llegaba de trabajar, o siquiera alguien a quien llamar cuando se sentía solo. De todas las cosas que él sentía, solo le causaban pesar. Pero, eso cambió cuando llegó a su vida, alguien que había sentido algo a lo que tuvo un pasar. Él no quería que le sucediera nada más. Llegó a su habitación, y dejó a Rina en su cama, no siendo muy tarde para ser de noche. Miró a la pelirroja bastante tranquila, incluso después de todo. Buenas noches, Rina-chan. Él se fue, dejando a la niña en sus pensamientos. Solo quería que fuera feliz, y que no pasara por nada de lo que él tuvo que pasar. Una vez más. Hubiera sido un buen padre. Fin del capítulo.